Felicidades, Ángelo. Muy bien. Y bueno, ahora me va a tocar presentar a un muy buen amigo. Este, no necesita mucha presentación porque es conocida de toda la industria. Yo lo conocí ya hace un par de años, precisamente cuando encabezaba las compras globales para Nissan, y ha tenido diferentes puestos y posiciones, pues básicamente todas relacionadas con la cadena de suministros. Y por eso tuvo el ingeniero Albín el buen tine, como siempre, de solicitar lo que nos apoyara a darnos un poquito de su retroalimentación de las condiciones en las que está la cadena de suministros del sector automotriz. Muchas gracias, tuvo que viajar para venir a acompañarnos y aparte nos acompañó en todo el evento. Muchas gracias, vamos a dar la bienvenida a Horacio. Bien, muchas gracias, René. Y buenas tardes a todos. Pues la verdad que estoy muy contento de estar aquí con ustedes y nuevamente agradecer a René, a Oscar, gran amigo, y a todo el equipo de Capín de la INA que ayudaron a estar con ustedes en este evento y el cierre. La verdad, pues primero felicitarlos. La verdad que me da mucho gusto ver este evento después de poco más de un año de haber estado, era muy parada. Todos hemos estado trabajando en office, actividades básicas desde casa. Creo que este evento nos muestra que las cosas van a ir avanzando y mejorando cada vez. Pues bueno, espero que también sea muy productivo para todos ustedes el evento de hoy, con muchas oportunidades de negocio. Y bien, pues René me hizo ya el favor de presentarme. Sí. Si quieres cambiamos, exacto. Sí, porque hace como un eco, ¿verdad? Sí. ¿Tú desconectas ese? Sí, ok. ¿Sí me escuchan? Ah, perfecto. Sí, de hecho se escucha mejor. Gracias, Oscar. Sí, entonces, pues bueno, hoy les quiero hablar, justo como comentaba René, tuve la oportunidad estuve más de 22 años trabajando en Nissan. Fue una gran experiencia laboral, profesional. Hice muchos amigos trabajando dentro de esta organización Nissan. Y yo salí de la empresa el año pasado, justamente durante la pandemia. En junio tomé la decisión de salir de la empresa. Actualmente estuve haciendo actividades tanto de consultoría como trabajando con un Tier 1 y pues obviamente he estado trabajando muy de cerca todas las actividades que esta pandemia nos ha traído y cómo buscar formas de innovar y de salir adelante de esta actividad. Entonces, pues bueno, les voy a presentar 4 puntos. Primero hablarles de la tendencia de cómo está la evolución de las economías globales. Durante los conferencistas hablamos desde perspectivas de compras, operaciones, pero creo también importante hablarles de cómo se está posicionando las economías globales, cómo nos va a impactar aquí en la región, principalmente en México, a las áreas de compras y de desarrollo, cómo podrían prepararse para estos nuevos retos que va a traer. Y también, como siempre se ha comentado, ¿no? Dentro de todas las desfortunas siempre hay oportunidades y no veo por qué este tema de la pandemia nos va a traer ese mismo beneficio eventualmente. Bien, el tema también vamos a hablar de cambios inesperados dentro de pandemia, los factores clave como áreas de compra y desarrollo para salir de estas condiciones que están enfrentando y las oportunidades que esto puede traer dentro de la cadena de valor. Bien. Este slide me gusta mucho, es muy interesante, se los voy a explicar. De los 10 países consumidores de 2015, estamos hablando antes de pandemia, cómo se demostraba la condición de consumo. De hecho, son 2 barras la que ven en proporción y el porcentaje a nivel global de economía. Entonces puede ver claramente Estados Unidos, seguido de China y Japón. Es una condición bien interesante porque son los mercados que tradicionalmente venían liderando las condiciones de consumo. O sea, no nada más automotriz, pero en general. Y algo bien interesante, pues nosotros como vecinos de Estados Unidos hemos tenido siempre esta fortuna con el NAFTA por muchos años, el beneficio que ha traído a la región. Es claramente esa condición que tiene, ¿no? México muy de cerca con los Estados Unidos. China
Estamos hablando 6 años antes, una economía muy potente, con mucho crecimiento, pero algo bien interesante que está pasando es cómo China, la clase media, sigue creciendo de una manera muy acelerada y muy potente. Si nos posicionamos hoy en día, China prácticamente a nivel consumo está sobrepasando a los Estados Unidos. Y ese es un país que nosotros como México no lo tenemos dentro de nuestras prioridades. Normalmente nuestra prioridad ha sido Estados Unidos, ¿no? Antagónicamente por todos años, ¿no? Una gran relación comercial, un gran socio de negocios para todas las industrias. Pero de repente China se posiciona de una manera muy potente, muy fuerte. E inclusive, no voy a entrar en temas políticos, pero recordarán, el presidente anterior en los Estados Unidos empezó con un plan de guerra económica muy potente, se han de acordar de esto con el señor Trump. Y precisamente es por la condición que estamos viendo, cómo se está mostrando la condición de China en este año y cómo se visualiza en 10 años China. Prácticamente China, India, van a ser las economías más fuertes que vamos a tener. Entonces, nosotros como vendedores, compradores y áreas de producción, hablando en el área automotriz, tenemos que pensar también con estos países, qué vamos a hacer con ellos, cómo podemos beneficiarnos de las relaciones comerciales. Normalmente China para México ha sido una válvula de traer importaciones, ya sea de materias primas, electrónicos, componentes, pero nunca lo habíamos visualizado en general en la industria automotriz a nivel Tier N, como un socio potencial agresivo. Siempre hemos visualizado los Estados Unidos. Entonces, este es uno de los mensajes importantes a nivel de producción, cómo podemos nosotros entablar esas relaciones. Si no las hemos hecho, ¿qué podemos hacer para buscarlas? Que sería algo interesante pensar. Si lo visualizamos, China ahora dentro del sector automotriz, China por mucho es el mercado más grande del mundo. O sea, esta slide que les presento es a nivel total de economía. Y si lo proyectamos a nivel de automoción es lo mismo, o sea, realmente es gigantesco el mercado que se ofrece. India va a seguir creciendo la clase media en una manera muy acelerada, pero algo bien interesante que también se está viendo en números es México. Si se fijan en ese gráfico, la clase media va a seguir creciendo y también México va a tener una posición primordial dentro de las economías globales, que es algo que si lo vemos 6 años atrás no se veía, pero México tiene un potencial, tiene una población joven, en realidad si nos comparamos con otros países. Por ejemplo, si comparamos Japón, Japón es un país que está… Y esa condición que tiene Japón, que es una de las economías principales, su clase media no está creciendo de manera acelerada como lo están haciendo países emergentes, que es el caso de India y China, y desde luego México. Entonces, esta slide me gusta mucho realmente para hacernos pensar y reflexionar cómo estamos viendo nuestro negocio y sobre todo en sus planes de business plan de los siguientes 5 o 10 años, de mediano y largo plazo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos capitalizar esta oportunidad? Bien. Vamos a hablar ahora de lo que todo el mundo nos está pasando, en los cambios que trajo la pandemia y que todavía continúan. Voy a traer una serie de slides para tomar reflexión de cómo nos está impactando. Empezamos con los procesadores, ya ayer lo platicó BMW y el resto de los expositores hablamos de esta condición. O sea, realmente es una tragedia que está pasando y cómo yo creo que nadie nos imaginábamos a qué grado iba a impactar el tema de los microprocesadores, que es algo que va a continuar, no se va a ir esto. Yo creo que todos ustedes en sus business plan con sus financieros y áreas de producción visualizan este impacto. Los volúmenes no van a crecer como quisiéramos porque hay una carencia importante de microprocesadores y lo peor es que se visualiza todavía 2 años más para que esto mejore. Desgraciadamente, es la realidad que estamos teniendo. Entonces, esto también es algo importante para reflexionar dentro de nuestras actividades de compra y de operación, cómo también esto tener empatía con nuestros subproveedores, de cómo vamos a continuar trabajando en nuestro plan de desarrollo, porque los volúmenes no van a regresar a lo que estuvimos acostumbrados hace 3, 4 años, desgraciadamente. Entonces, hay que continuar con esta visión dentro del trabajo y sobre todo cómo trasladar eso en el plan de negocios que van a tener hacia 2022. Bien, y por si fuera poco, tenemos el problema todavía peor, ¿no? También aceros.
Aceros yo creo que es algo que nunca habíamos visto. Los aceros están en una condición descontrolada, que yo creo que nadie tenía la idea de que esto iba a impactar de esta manera dentro de nuestra operación. Y lo peor es que esta condición de cuando estábamos, este gráfico que les traigo es de Trading Economics, el costo del acero en Chinese yuanes, pero estamos hablando de 3,000 a casi 6,000 Chinese yuanes, y es la realidad, y la visión es que no va a mejorar, ¿eh? Entonces, nuevamente, tenemos que tener conciencia de esta condición. Y luego, el gráfico de la derecha, una condición todavía peor, o sea, es todavía sumarle más a la crisis y a la tormenta que estamos teniendo, el problema que estamos teniendo con los fletes. Yo creo que todo el mundo ha tenido este problema. La mala noticia es que va a seguir, esto va a continuar y le pegó a todas las industrias. Seguramente vieron en las noticias el problema que hay en California, de todos los contenedores y los barcos que no pueden salir. Y los fletes, pues ahora es una condición de haber pagado $1,000, ahora estamos pagando $10,000. Entonces, ¿cómo ustedes, su área de logística y área financiera, también van a plantear esto? Inclusive las navieras están inclusive subastando para poder sacar material de Asia, por ejemplo. Entonces, el esquema tradicional de trabajo ya no funciona. De hecho, hoy las navieras es, ¿quieres sacar tu material? Pagas un premio, aparte del costo que ya está teniendo. Entonces, esta situación definitivamente va a cambiar los costos. Vamos al siguiente. Todavía vamos a sumarle más al problema que estamos teniendo en los Estados Unidos, falta de mano de obra. Con el tema de la pandemia, mucha gente decide aplicar el seguro de desempleo y hoy tenemos un problema terrible de falta de mano de obra, un impacto directo en la inflación, que ya están viendo ustedes en los Estados Unidos y desde luego en México ya también lo estamos viendo en nuestros costos. Y en final, todos estos impactos que estamos viendo, me gusta mucho, Oscar ayer platicaba de este punto, para todos los compradores y los que estamos aquí. Los costos ya no van a regresar a los que estábamos acostumbrados, desgraciadamente. Y esta condición que estamos teniendo sería un nice to have que regresáramos a los costos, pero no vemos dentro de la industria cómo esto vaya a mejorar. Y desgraciadamente esto está impactando al retail, a la automotriz, a la industria del calzado, a todas las industrias están teniendo este grave problema. Entonces, esto es lo que está trayendo la pandemia. Lo traje porque creo que es algo para hacer un recordatorio, como les comentaba, varios de los expositores hablamos de este tema, pero la reflexión de esto que les quiero decir es cómo van a traer esto en su business plan, cómo vamos a ser empáticos con los proveedores, porque una posición que pudiera tener normalmente el área de compras, si viene un subproveedor, es decirles, oye, tengo un impacto de aceros, lo lógico sería, pues no te lo voy a pagar, pero la situación que está generando el mercado, entonces no pagar este premio es no tener el material. A ese grado está ya hoy la industria, ¿no? Entonces, esa es una situación que realmente es para reinventar y como empresa no es un problema del comprador, es un problema de la industria. Entonces, ¿cómo podemos salir adelante de estas situaciones? Bien, hablando del mismo tema, en los cambios que vienen, dos vertientes bien interesantes. Por un lado, la exposición a impactos externos, los tradicionales que veníamos pensando en el pasado, como por ejemplo causas de fuerza mayor, temas de macroeconomía, políticos que pudieran impactar. Pero hoy la vulnerabilidad se exponenció de una forma inimaginable para cualquier operación. Tenemos, como comentábamos, el tema de impactos logísticos y de operaciones para poder traer material a la región, falta de contenedores, costos que nadie se había pensado que iban a tener que pagar por un contenedor y un flete marítimo, falta de mano de obra, inflación, costo de aceros, falta de microchips que impacta a las armadoras, por ejemplo, para poder producir los vehículos que normalmente nos traen los volúmenes. Entonces, pues todos estos factores tenemos que, como operación, entenderlos a mucho detalle. Tradicionalmente, las áreas de ingeniería compras no, sobre todo en México, en la región, no fijaban a mucho detalle el bill of material de sus proveedores. Entender cada componente de dónde viene, quién lo hace, dónde lo hace. Tradicionalmente era la obviedad de decir, bueno, tú eres mi subproveedor, es tu problema. Es normalmente la respuesta que te encontrabas en muchas áreas de compras, es la realidad que tenías. Y de repente, si tú no entiendes cómo ese proveedor construye, tú como ingeniería o como compras, de repente puedes tener un problema que jamás te habías imaginado y a lo mejor por un tornillo que hoy ya no se puede producir, paras tu operación.
Entonces eso te obliga como comprador, área de logística y área de ingeniería, a entender realmente el bill of material, cómo está todo, toda la estructura, cada país que produce, dónde se produce, cómo se produce, para poder prevenir posibles riesgos que puedas tener. Entonces es algo muy importante que tradicionalmente no hacíamos, pero la condición que estamos viviendo nos obliga entonces a entender cómo está estructurado todo esto. Debemos de entenderlo. Tenemos nosotros la necesidad y sobre todo la responsabilidad de entender esta condición. Para que si un proveedor llega con nosotros y nos habla de esta condición, nosotros estemos empáticos cómo vamos a poder tener un plan alterno hacia este problema. Bueno, vamos a hablar ahora de los factores clave ante estas adversidades que nos está trayendo la condición actual. Varias acciones, y también no voy a ir a tanto detalle. Ayer y varios de los expositores hablaron de estos temas también, pero es unas listas interesantes. McKinsey hizo el año pasado un survey muy interesante de los impactos. La verdad que es un muy buen resumen, porque todos ustedes en mayor o menor proporción lo están haciendo. Y si no lo están haciendo, pues aquí está el material para pensar qué más podemos hacer, que va desde tener, y mucho de esto nuevamente, reta como tradicionalmente generábamos nuestro plan de negocios con los financieros, con nuestra área de ingeniería o de producción, donde algunas empresas, por ejemplo, el tener doble fuente de materiales o triples fuentes, en el pasado a lo mejor era prohibitivo. La misma empresa no lo permitía. Hoy tienes que realmente pensar si puedes hacer eso para evitarte un riesgo. Hablamos de aceros, pero hay otros materiales que pueden estar en riesgo, o la región donde lo estás comprando. Entonces tienes que hablar o con tu cliente o con tu área de ingeniería para ver qué opciones puedes tener alternas. Como comentaba, eso en muchas empresas normalmente no lo volteaban a ver. Decías, bueno, tengo una sola fuente y es la única que voy a tener. Pero con la condición que tienes, pues a lo mejor esa única fuente ya te va a poner en riesgo tu operación. La siguiente es incrementar los inventarios. Normalmente eso va en contra de lo que hablábamos. Si trasladas esto a un plan de negocios, normalmente la mentalidad es tener los inventarios muy limpios, ¿no? Muy sanos, pero la condición que tienes te hace pensar, ¿valdrá la pena incrementar mis inventarios? Porque a lo mejor el tiempo de tránsito que tengo me va a obligar a tenerlo. Voy a tener que tener un sobrecosto, pero a lo mejor esa es una condición mejor a no tenerlo. Entonces, nuevamente, es revisar el plan de negocios de cómo lo estás estructurando. La parte de integración nacional, esta no la voy a comentar, creo que todo el mundo, inclusive este evento habla mucho de ello, de cómo poder buscar integración en la región y precisamente apoyar estas necesidades que estamos teniendo todas las áreas de compra y de ingeniería. La regionalización de la cadena de suministro es algo también muy importante. Muchos proveedores o clientes en general en la industria automotriz buscan a lo mejor una fuente única de Asia por política, o de Europa o de Estados Unidos. Entonces habría también que repensar esa parte, ¿verdad? A lo mejor algo que hoy viene de Asia, la necesidad que estamos teniendo, a lo mejor vas a tener que hablar con tu cliente para buscar un plan alterno en la región que te pueda ayudar a ti y también a proteger a tu cliente de evitar un posible riesgo en la entrega de producción. El siguiente es reducir el número de SKUs o de números de parte dentro de tu producción. También es algo interesante a revisitar, sobre todo con los clientes. A lo mejor un plan ideal sería tener una alta complejidad de SKUs que venías teniendo, pero a lo mejor algunos de ellos ya están comprometidos por todos los temas que hemos estado comentando de la fuente de suministro. Entonces, a lo mejor temporalmente hacer una right sizing de tu actividad pudiera ayudarte a minimizar el riesgo o impacto por posible falta de algunos números de parte en tu producción. Nuevamente, inventarios altos también, igual dependiendo de dónde es tu origen de producción. Backup de regiones también, que si no los tienes valdría la pena revisitarlos. Inclusive hacer in-house tu producción podría ser otra opción también. A lo mejor es algo que tú pudieras hacer para evitar la dependencia que tienes de otra región o de otro proveedor, y pudieras a lo mejor hacerlo tú en tu propia planta o hacer alguna alianza estratégica en la región. También es algo que pudiera ayudarte. O los centros de distribución. Entonces, es un menú muy amplio, inclusive puede haber más opciones. Realmente, como les comentaba, McKinsey hizo ese survey y se me hace muy interesante que la coincidencia de las empresas están, así como vemos en este orden, poniendo prioridad a todas estas acciones alternas. Bien, recapitulando, ¿qué podemos tomar de estas acciones? Son 4 temas. Primero es reforzar el área de compras y de supply chain. Yo he visto y realmente creo que las áreas de compra, nunca había visto en mi vida como comprador lo que estamos viviendo, nunca. Y yo creo que nadie de nosotros lo habíamos visto. Entonces, esto es algo bien interesante también. ¿Qué empatía hay dentro de la misma organización al área de compras? ¿Cómo apoyamos al comprador? ¿Cómo apoyamos a la gente de supply chain?
porque es una condición que, como estamos viendo, no va a cambiar, va a continuar esta situación. Entonces, ¿cómo pueden también ustedes dentro de su organización reforzar esos equipos para ayudarlos a salir adelante de esta crisis que estamos viviendo? La transparencia también, esto lo comentaba ayer el director de compras de BMW, se me hace un punto también muy interesante y creo que es importante la transparencia con toda tu base de proveedores. Realmente con lo que les comentaba, como compradores y áreas de producción, entender el bill of material y cada tornillo, cada componente de lo que estás haciendo, realmente entender cómo está pasando ese proveedor. A lo mejor eran proveedores que ni en tu vida habías contactado, porque obviábamos que eso era parte del bill of material y la responsabilidad de tu tier 2 o tu tier N. Pero hoy la necesidad te hace realmente entender de dónde vienen todos esos componentes y evitar posibles riesgos. Y si va a haber un riesgo, tener la apertura de discusión para realmente sacar el problema, porque sabemos que es una situación que a lo mejor está impactando este tier N, pero que está impactando no solo a ti, a muchos actores dentro de la industria, que vale la pena tener siempre esa apertura. El tercer punto también, el minimizar los riesgos de alto impacto logístico, sobre todo para lo que traemos overseas, de fuera de la región. Es bien importante, como comentábamos, la parte de contenedores y costos logísticos de lo que se ve en las navieras no va a cambiar. De hecho, las navieras, creo que si se pusieran ustedes, si fueran del negocio de transportación, no creo que en su plan de negocios quieran bajar los precios, ¿verdad? Yo creo que esa condición va a mantenerse por mucho tiempo. Entonces también es algo que tienen que empezar a visitar esa situación. Y comités de emergencia, si no los tienen, recomiendo que los hagan. Realmente, como les comentaba, esto no es un problema del comprador o del gerente de logística, realmente es un problema de la industria. Entonces vale la pena que se vea con mucho detalle estos comités para poder buscar acciones rápidas de mitigación de impacto en sus operaciones. Bien, vamos a hablar finalmente las oportunidades que esto puede traer dentro de sus operaciones. También el día de ayer varios de los expositores comentaron este punto. Yo me gustaría reforzar 4. El primero es el acelerar su plan de localización en la región. Nuevamente el evento de hoy creo que es genial lo que se está haciendo de promover integración nacional. Y sobre todo este plan de localización que lo compartan con sus clientes. Es muy importante esta parte. O sea, si ustedes tienen un tema de riesgo, es importante que su cliente sepa de cómo pueden traer esos componentes a la región. Le pueden ayudar a su cliente, aparte de mitigar riesgos de entregas, inclusive hasta pueden encontrar ahorros, que es finalmente lo que el cliente creo que va a estar muy agradecido cuando ustedes tengan estas oportunidades en la mesa, pero hay que hacerlas muy rápido. Seguramente ya lo están haciendo y si no, pues recomendaría que se hiciera. El segundo también, esto es muy importante, creo que por muchos años Oscar lo ha hecho muy bien y lo ha reforzado, sobre todo los Tier 1 globales, que sus áreas de compra realmente están empoderadas para tomar decisiones. Todavía hay muchos tiers que su toma de decisiones están en Asia, están en Europa, están en Estados Unidos y realmente el comprador que está en México no tiene esa decisión. A lo mejor el comprador le encanta lo que ustedes están haciendo en México, pero su área de compras o alguien en el corporativo, como no los conoce a ustedes, pues no hay decisión. Y creo que esta historia la he escuchado por muchos años en mi experiencia como comprador, donde los corporativos tienen que empoderar más a la región. Entonces es algo también deseable realmente para los tiers, de que la gente regional sea la que esté a cargo de estas decisiones, obviamente alineado con central, pero que tenga un foco muy regional para decisiones rápidas. Y finalmente el costo total de entrega. Como les comentaba, entender el bill of material es crítico, es muy importante, pero de igual manera el costo. Entonces, nuevamente lo que les comentaba, que creo que Oscar lo reforzó súper bien, es los costos. Yo creo que no van a volver a ser los que tuvimos antes de la pandemia. Muchos de ellos creo que no van a regresar a esa situación. Entonces, entiendan esa parte de sus operaciones, con su área de finanzas, con su área de compras, logística y producción, cómo está estructurada la cadena de valor total. Y como esos costos obviamente te están impactando en tu plan de negocios, y seguramente muchos de ustedes están teniendo problemas para alcanzar su plan de negocios porque los costos se salieron de control. Nadie pensó que iban a subir los fletes, los costos marítimos, los costos de contenedores, en fin, todo lo que he hablado en la presentación. Entonces, entender ese costo total también les puede ayudar a buscar ideas de nuevos desarrollos en la región, que al final de cuentas les van a ayudar a proteger la operación, que siga corriendo el plan de operación en las plantas, y de igual manera buscar regresar a los costos que teníamos en el pasado. Pero nuevamente esos costos
va a ser muy complicado, yo veo, que volvamos a tener antes de la pandemia, ¿no? Por lo ya antes mencionado. Realmente creo que esta situación al final, ¿quién va a ser afectado? Pues el cliente final en los productos, ¿no? Dentro de automotriz, dentro de retail, dentro de muchos que van a tener estos problemas. Pónganse a pensar, por ejemplo, en el área de retail, todo lo que viene ya para Navidades, ¿no? Juguetes, todo lo que viene, los costos van a ser finalmente pasados al cliente, y eso es una situación que, nos guste o no, tenemos que enfrentarla y más bien buscar áreas de oportunidad de cómo poder minimizar en lo mayor posible estos impactos. Bien, esa es mi presentación. Les agradezco el tiempo, espero no los haya echado a dormir. Pues dejamos abierto para preguntas, si es que hay, por favor. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Muy buena presentación. Gracias. Oye, dentro de lo que tú presentaste en tus láminas, ¿sí? Pues ahora yo ya lo había identificado anteriormente, pero veo que Indonesia, que realmente nadie lo teníamos en el mapeo, ¿sí? Correcto. En el 2015 pues ni siquiera aparecía, ¿no? Pero ahorita ya vienen como la cuarta potencia abajo de Estados Unidos, ¿no? Así es. A lo mejor nunca ni siquiera hemos visitado Indonesia, ¿no? A lo mejor hemos tenido oportunidad de visitar Corea, Japón, China, etcétera, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, ese crecimiento en realidad, la industria automotriz allá es muy moderada. Realmente el crecimiento, como les comentaba, no es solo de industria automotriz, es total país, de todas las industrias, pero sin lugar a duda en esa parte de Indonesia, de mi experiencia con la armadora japonesa, realmente componentes son muy bajos. Producción de automóviles en TIV debe ser similar al de México, pero puede generar una oportunidad también. Aquí lo interesante, ellos utilizan mucho como parte de origen de producción, principalmente China, Taiwán, Tailandia. Entonces, pensar en crecer en esos sectores sería pensar en nosotros compararnos como productores contra esos países. O sea, entender cómo está Tailandia, cómo está China, Taiwán, por ejemplo, Corea. Entonces, creo que si pensáramos como productores, tratar de ir a ese país sería una de las maneras. Regresando, haciendo referencia en ese slide, realmente, como dices, México, varios factores que son bien interesantes de crecimiento futuro, pero uno, México se cola en esa lista de crecimiento importante. El otro es Indonesia, como ves, pero el más importante, y que creo que a lo mejor muchos no lo hemos pensado, o lo vemos entre lo que leemos en las noticias, probablemente es China, ¿no? China ya no va a parar, y por mucho va a ser la economía más grande del mundo. Entonces, hoy las guerras pues son económicas, entonces mucho de lo que leemos en las noticias entre los gobiernos americanos y chinos pues va a esa parte, ¿no? Y creo que sí nos hace reflexionar dentro de nuestras operaciones cómo podemos también robustecer negocios con esos países. Sí, pero gracias por la pregunta. Acá hay otra pregunta. Horacio, gracias, muy interesantes los puntos que tocas, pero en uno que dices que las empresas deben de reforzar su área de compras. En tu experiencia, 20 y tantos años finalmente en la dirección de compras de Nissan, ¿qué consideras tú que es una deficiencia de los compradores en México? ¿En qué se deben de reforzar? Tú viviste en Estados Unidos, viviste en Japón, viviste en Brasil y tuviste compradores en todos esos países y en México. ¿El comprador mexicano en qué se debe superar para ser el mejor comprador del mundo? Pues, mientras no tengamos eso, los Tier 1 van a seguir comprando en Estados Unidos, en Francia y en Alemania. Entonces, tenemos que generar el talento de gente, de compradores verdaderamente profesionales. Sí. ¿Qué recomendarías tú a la gerencia, a la dirección, en qué deben de entrenar a sus compradores? Qué buena pregunta, Oscar, la verdad me gusta la pregunta. Yo te responderé de esta manera. En México lo que realmente los compradores, hay varios factores, pero te mencionaría el primero y creo de mayor importancia, que tengan un conocimiento profundo de cómo se produce su pieza. Eso es algo básico.
Yo a mis equipos les decía, yo no los quiero en la oficina, váyanse a las plantas, porque es la única forma de entender qué están comprando. Entonces, hoy en día, digo, hablando de pandemia, hoy es difícil viajar, pero hablemos antes de pandemia, Oscar. Realmente el comprador mexicano tiene que ser experto en cómo se produce su pieza. Eso es algo muy crítico. El segundo sería, después de entender cómo se produce y los factores o elementos para poder generar el commodity, es cómo se costea. Vamos todavía a un área más compleja. Muchos de los compradores no conocen ni siquiera la estructura de costo. Estamos hablando, lo hablaba con un buen amigo ayer, con Roberto. Hace muchos años, normalmente la experiencia era, el comprador pide una estructura de costo y el vendedor no da la estructura de costo, ¿no? Eso era algo bien tradicional, ¿no? En toda la industria. Entonces era la pelea entre, si me das una estructura no te la doy, pero yo como comprador me gustaría saberla. El problema con ese esquema es que como el comprador no tiene la estructura de costo, el comprador no se da la tarea de cómo costeó esta pieza. O sea, el no tener la estructura de costo del vendedor, entonces tú como comprador debes entonces costear. Y es una deficiencia muy grande, creo yo, si comparo, por ejemplo, la experiencia de un comprador en México con un comprador en Japón. O sea, realmente hay que entender entonces la estructura. Entonces, si tienes un comprador especializado en estas dos herramientas, entender a profundidad lo que es el gemba o la manufactura, y por el otro lado, cómo costear una pieza, va a ser una situación bien diferente y vamos a tener justamente argumentos, que es al final lo que los compradores le tienen que dar a sus corporativos. ¿Por qué si puedo localizar este componente en México? ¿No? Conozco cómo se produce y conozco el costo. Entonces, al final, creo que es un beneficio tanto para los corporativos como para los directores de compras regionales, ¿no? Entonces, qué buena pregunta, Oscar. Realmente creo que yo lo resumiría en estos dos temas como ítems, digamos, tarea para todas las áreas de compra y de ingeniería de la región. Sí, porque si tú o antiguamente ibas a una librería y ibas a ventas, hombre, hay un pasillo gigantesco de cómo ser mejor vendedor, cómo incrementar tus ventas y eso. Pero no hay un solo tomo, uno, que hable de cómo comprar. Cómo ser un buen comprador, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es una tarea muy endeble que tenemos de los compradores. Pero bueno, como decías, que había que profesionalizarlo, pues hay que ver cómo. Claro. A lo mejor te puedes convertir en profesor de compradores. Por favor. Vamos a hacer una academia de compradores. Tengo ahí por ahí algunos amigos exdirectores de compras de varios. Vamos a ver si hacemos un instituto. Gracias. Gracias, Oscar. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Por acá. Gracias. Buenas tardes, Rogelio Rendón de Riquel México. Muchas gracias por su ponencia. Ya Gracias, teníamos un tiempo de no escuchar de usted. Qué bueno que lo vemos aquí de nuevo. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, sí, coincido también en la opinión. Ayer, inclusive con BMW, con Paul Wagner y otras compañías, nosotros como proveedores venimos aquí a encontrar oportunidades de negocio. Sin embargo, la mayor parte de las ocasiones, como ayer, es nada más nos dan un correo o nos dicen, mi decisión está en Europa. O en compañías coreanas, mi decisión básicamente está en Corea, o con compañías japonesas también. En Japón. La decisión está en Japón. Entonces, realmente nosotros lo que nos ayudaría mucho y que quizá todos esos logos que están ahí abajo, que pudieran promocionar es que nos indiquen cuál es el camino, cuál es la metodología, cuál es el proceso para nosotros poder realmente aplicar. No sé, en su experiencia, ¿qué nos pudiera orientar para alguien que es completamente nuevo, cómo tengo mi pie en la puerta? Ya. Muy buena pregunta. Mira, te puedo hablar de mi experiencia cuando estuve en Nissan. Realmente, y es algo que Oscar y yo hablamos por muchos años, lo que yo hice en su momento fue tener un departamento dedicado, gente dedicada a integración nacional. Ojalá todas las armadoras y los tiers tuvieran un área dedicada. Mi experiencia es, la integración nacional lo hacía en el tiempo libre el comprador, normalmente, porque la prioridad es mantener la producción, o sea, vender. Entonces, conforme vas a hacer tu plan, si no tienes un área dedicada, no va a ser algo serio, ni para tu marca, para poder buscar proveedores, y mucho menos para ustedes, en buscar negocios. Entonces,
Como dices, no todas las marcas lo tengan, sería algo deseable que tuvieran una área dedicada a la integración nacional, tanto del área de compras como de ingeniería. Mi recomendación a esto, cuando tengas clientes que no tienen áreas dedicadas, siempre es, compras desde luego es la ventana oficial hacia los proveedores, pero también muy importante que la ingeniería te conozca. Entonces, si no lo has hecho también, acércate a los ingenieros, al cliente, al usuario. También es importante que te conozca, porque muchas veces de ahí salen las oportunidades. A lo mejor el usuario encuentra que a lo mejor el componente que viene hoy de Corea, tú lo haces y resulta que tú eres hasta más barato y más eficiente. Entonces, cuando el usuario conoce esa situación, el usuario se convierte en tu aliado y puede hablar con el área de compras y decir, oye, mira, pues yo soy el usuario y la verdad esta pieza, el proveedor lo tengo aquí a 2 horas, en lugar de esperarme 40 semanas, 20 semanas en que llegue el componente, ¿no? Entonces, creo que sería una forma de alterna, de cómo buscar un camino paralelo a lo que estás haciendo, pero sin lugar a dudas, lo que va a hacer la diferencia es que todos los tiers realmente tengan áreas dedicadas a integración nacional. Gracias por la pregunta. Acá hay pregunta. Gracias. ¿Otra pregunta? Acá, mira. Gracias, buena tarde. Antonio Báez, de Grupo DITSA. Gracias, Nosotros Antonio. venimos desde la ciudad de Puebla y tal como la pregunta que el ingeniero Oscar le hizo acerca de las deficiencias y con la pregunta del ingeniero aquí, del vínculo, la pregunta que sería es, ustedes como empresa, al ser compradora, ¿qué puede aportarnos que podamos mejorar como proveedores? ¿Qué deficiencias ustedes puedan encontrar en lo largo de la experiencia? ¿Qué factor es el que ustedes determinan el por qué no se elige a tal proveedor? ¿Qué comentarios pudiera usted darnos para poder mejorar, tener una mejora continua? La mayoría de las empresas proveedoras son pyme, ¿no? Y hablando de estudios económicos, las pymes son las que sostienen el PIB de México como tal. Pero ¿qué podemos mejorar en esta parte como proveedores? Bien, gracias por la pregunta. Te daría de perspectiva desde el punto de vista armadora 4 factores, que es siempre costo, calidad, que son los primeros que va a ver tu comprador de contacto, y después de ahí tu habilidad de ingeniería, sistema de producción y tu forma de organización de empresa. Entonces, la recomendación, mucho pymes, como comentas, muchas empresas tienen un potencial alto, pero no están, muchos inclusive no tienen ISO. O sea, yo creo que es un tema bien importante y por muchos años me tocó ver empresas donde veíamos un gran potencial para poder utilizarlos en la región, pero no tenían herramientas de sistemas básicos de producción. Entonces, si no tienes un ISO, ya no hablemos de los demás, ¿verdad? Si hablas IATF, etcétera, pues complica más la situación. Entonces, a lo mejor el comprador puede ver un potencial alto en ti, pero si no estás especializado en producción, muy difícil que te vayan a voltear a ver. Entonces, esa sería mi recomendación. Trabajar mucho con tu área de manufactura, producción, realmente tener esas especialidades, porque eso te va a abrir puertas realmente con cualquier marca, teniendo sistemas de producción. Y ya si lo comparas entre armadoras, pues te pueden pedir BDA o ISO y ATF, pero estas son herramientas básicas que te pueden ayudar a abrir unas puertas. Sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, mi nombre es Ladislao Galán, soy gerente de ventas de Ferrecasa Industrial. Buenas tardes. Sí, mira, quizás hacerte una pregunta. Últimamente he detectado mucho que las empresas, principalmente las empresas, no solamente armadoras, sino algunos tiers, manejan sus compras por medio de administradoras. Entonces, hay veces que cargan, o sea, siento que cargan mucho y la carga de la compra por medio de la administradora, que está, no sé cómo lo manejan exactamente, y nos dejan un poquito fuera a todos los proveedores. Yo proveo de consumibles y en general de todo tipo de productos para todos los tiers y ensambladoras también, pero nos dicen, por ejemplo, en Continental que llega aquí, regístrense en la página del gobierno para ser proveedor, y resulta que cuando inicia Continental ya tiene toda la infraestructura de una administradora para muchas compras. Entonces, no sé cuál sea tu punto de vista al respecto de que se apoyen mucho, como en este caso, pues fue Fastener, por ejemplo. Ajá.
Ok, sí, te entiendo. Lo que estás comentando es, dependiendo de la marca, utilizas un tercero para poder administrar esas compras, ¿no? O sea, en tu caso es Fasteners lo que tú fabricas o vendes. ¿Qué produces tú? Sí, yo soy un distribuidor ferretero industrial. Ok, Ajá. ya entendí. Entonces, las administradoras que manejan, por ejemplo, yo trabajo directo para Compass, por ejemplo, y dentro de Compass está una administradora de compras que administra sus almacenes, sus inventarios, correcto. que es Fastenal, por ejemplo. Entonces, de repente ya sentimos que tenemos desventaja competitiva porque mucho de las compras o la mayoría de las compras las manejan por medio de esta administradora. Ya. Entonces, ¿qué nos puedes dar un consejo para poder tener más penetración en el mercado? Bueno, muy puntual en tu commodity y pensando en las actividades de las armadoras. Normalmente ese commodity sí te apoyas de un tercero, porque todas esas compras misceláneas, estamos hablando de miles de SKUs, miles. Entonces, desde el punto de vista administrativo, pensando en una armadora, sin decir marca, necesitarías un ejército de compradores para estar administrando 30,000 pedidos, 50,000 pedidos al año. O sea, desde el punto de vista administrativo no es viable y se buscan estos terceros precisamente que te ayuden a mantener inventarios, costo competitivo y tus entregas en tiempo. Entonces, la recomendación aquí con ellos, con los terceros, es pues obviamente el costo. Normalmente estos terceros siempre ofrecen, obviamente, sistema alto en calidad, costo, y estos terceros tienen el compromiso con las marcas de siempre tener planes de reducción. Entonces, en la medida que tú seas competitivo y puedas trabajar estos planes agresivos de reducción, te pueden abrir muchas puertas. Pero pensar a lo mejor, como tú lo comentas, de venderle directo al cliente, en este caso a la armadora, lo veo complicado por el tema administrativo que te refiero. Más bien, normalmente la tendencia es que seas o se apoye el cliente a través de un tercero. Gracias por la pregunta. Perdón, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marco? Bueno, de Nubes Precision. Gracias, Marco. Te iba a preguntar sobre el tema de, ahorita con todo lo que está sucediendo en la electrificación de los vehículos, queda claro que, bueno, los Tier 1 va a haber un efecto directo, los que producían cosas para la combustión, ahora ya no. Pero, ¿qué efecto ves tú en la relación comprador-vendedor y el paradigma de negocios de los Tier 2 hacia abajo, incluyendo, por ejemplo, fabricantes de herramientales o toda esta industria tradicional automotriz, cómo se transforma debajo de los Tier 1? Tu pregunta va hacia herramentistas, ¿no? Sí, y también, digo, algún tipo de proveeduría o paradigmas tradicionales, no sé, incluso hasta regulaciones o normativas que puedan estar cambiando, que quizá no nos han llegado por debajo de los Tier 1, no estamos siguiendo el mismo ritmo. ¿Qué ves tú en el escenario actual? Como tendencia, mira, ese es un tema interesante también. Por muchos años, muchas marcas lo han atacado. En México, desgraciadamente, en herramentistas tenemos pocas opciones, porque el CAPEX que necesitas para poner una planta de estas es bastante elevado. Entonces, normalmente las fuentes tradicionales que ya saben todos, ¿no? Estados Unidos, Europa en general, Alemania, Japón, Corea y China, que ganó mucho negocio en la parte de herramentación. Lo deseable a nivel marca es tener esas herramientas en México. El problema que tienes, entonces, es el dilema. Si vienes a México a poner una planta, normalmente el costo va a ser alto. Entonces, ¿qué volteas a ver como comprador? Pues entonces volteo a ver la fuente actual, que me va a salir más barata. Entonces, yo creo que esa tendencia eventualmente va a revertir, de buscar, y realmente estas áreas de oportunidad de herramentistas es, pues no le voy a vender solo a una marca. A lo mejor, si le vendo a 5, entonces yo ya tengo un plan de negocio para poner a una planta en México, ¿no? Entonces, ese es un área que para el futuro tiene un potencial alto. Aquí sería también ustedes, qué alianzas estratégicas, un poco lo que hablábamos en la presentación, qué puedes hacer. A lo mejor tú no pones la planta desde cero, a lo mejor te haces una sociedad con alguien de China que tiene un negocio importante con sus clientes en esa región, pero que también tiene negocios en México. Entonces, de ahí a lo mejor puedes buscar un área de oportunidad y hacer una sociedad productiva de herramientales, por ejemplo. Pero sí, lo deseable hacia el futuro es tenerlo en México. Así es. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por acá. Aquí hay una, gracias.
Hola, buenas tardes. Agustín Estalayo, de RPK, fabricante de resortes. ¿Cómo estás, Agustín? La pregunta va también en línea con la electrificación o la electromovilidad. El paradigma con la electromovilidad es el cambio en todo el proceso de manufactura, ¿no? Ya cada vez va a ser mucho más, menos proveedores y donde el OEM va a participar mucho más en el proceso de transformación. Incluso ya se empieza a hablar de One Piece Flow, donde el componente es muchísimo más grande y se intenta transformar en menos procesos de movimientos de materiales, ¿no? para intentar reducir huella de carbono y menos dependiente en los movimientos mundiales de todo lo que es la cadena de suministro. ¿Cómo ves a México en el proceso de fabricación de un proceso de transformación donde hay industria 4.0, donde la electricidad es un factor fundamental, donde la continuidad del suministro eléctrico es pues, la variable Limitado. a jugar y donde la automatización y el coste de integración a automatización pues, también tiene un efecto grande en el precio final? ¿Cuál es tu idea en cuanto Claro, a México? es una pregunta interesante, pero te hablaré primero en la parte de industria 4.0. Es algo muy deseable, realmente México va a seguir automatizando muchísimo, y no nada más a nivel armadora, pero a nivel Tier 1 y Tier N, que es donde menos automatización ves. La pregunta que hacían de pymes, realmente pymes que no tienen 4.0, por ejemplo, muy manual, un sistema básico de producción. Entonces ahí hay una oportunidad muy alta. Un poco el comentario que hacía ayer también Oscar en cuanto a ingenieros, es una necesidad importante de seguir teniendo ingenieros que ayuden a esas necesidades, que la necesidad está y es un área que se ve muy fuerte para seguir explotando en el nivel Tier N. Ahora, el tema de energías es un tema muy complejo, no me quiero meter en temas de política, pero la necesidad es que la huella de carbono vaya reduciendo. Entonces, México eventualmente esperemos que siga esa tendencia. Hoy está medio incierta, medio gris esa condición a nivel federal. Esperemos que mejore y que siga la tendencia global. Y un tema bien importante, todas las marcas armadoras que están en México, 70% de lo que producen lo exportan. Entonces, eso hace una necesidad prácticamente brutal, que sigas buscando una huella de carbono limpia, porque esos productos van a muchos países, ¿no? Entonces, si esos países que están en estas discusiones de producción limpia, y eventualmente estos productos que vengan de México, podemos inclusive hasta tener un riesgo de bajar producción, ¿no? Porque puede haber los países, por ejemplo Estados Unidos, que está muy serio en esta parte con el señor Biden, pues es empezar a limitar el producto que venga de México, porque diga, a lo mejor no cubre las emisiones limpias. Entonces es un tema complejo, ¿eh? No nada más es de pensar, bueno, pues ahorita está un tema político, pero más bien hacia el futuro va a impactar de una manera importante, porque nuestra producción es muy robusta en México, pero la mayoría del producto sale del país, ¿no? No se consume al 100%. Espero haya respondido la pregunta. Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para el ingeniero Horacio? ¿No? Ingeniero Albín, si me acompañas a dar el reconocimiento a nuestro buen amigo Horacio. Horacio, un gusto haberte tenido hoy aquí en pues no es tu ciudad ni tu ciudad natal, pero sí es un orgullo para esta ciudad. ¿Al centro? ¿Al centro? Al centro, al centro. Pues es que no me puse saco hoy, caray. Es que ya no me cierra. Pero bueno, no, esta es una ciudad que realmente vive y respira Nissan. Y la proveeduría de Nissan. Y pues tú fuiste en los últimos 10 años, de alguna manera, responsable del crecimiento de esta industria en Aguascalientes, y yo creo que no había mejor lugar ni mejor evento en donde pudieras mandarnos un mensaje de cómo seguir y de lo que viene y de las tormentas que tenemos. Qué bueno que ya no somos compradores. Claro. Ya no me toca a mí. Muchísimas gracias, felicidades. Un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias, Horacio. Y nada más para terminar, creo que a muchos de nosotros nos motiva el ver la calidad de profesionistas mexicanos de clase mundial.
como es Horacio. Muchas felicidades por toda tu experiencia y sobre todo muchas gracias por compartir todos tus conocimientos y esperamos tenerte más seguidos en este tipo de eventos de industria. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y que tengan un fin de semana. ¿Todavía no va? Pues mañana. Como mañana no va a trabajar, yo creo que ya es fin de semana. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, gracias.